y pedirle su divina dirección, Padre, que nos ayude, querido Dios, para que podamos entender su palabra, para que podamos obedecer su palabra, querido Dios. Su palabra que nos habla, que nos hace entender, que nos hace comprender, querido Dios, que nuestra vida a veces está por un mal camino. Querido Señor, le queremos rogar y suplicar que se quede con nosotros en esta hora, para que todo lo que sea aquí sea de acuerdo a su voluntad, para que sea un momento agradable ante su presencia y para que esto mismo pueda ayudar a muchos que están escuchando, querido Dios, están viendo esta transmisión. Altísimo Señor, gracias por esta oportunidad, porque, querido Dios, también le damos la honra y la gloria y le pedimos que se recuerde de todos aquellos que mediáticamente están haciendo posible de que esto pueda ser transmitido, querido Dios. Gracias por estos jóvenes empresarios, Padre, a quien siempre los elevamos, Padre querido, en el altar de la oración. Rogamos también por el pastor que está en este lugar, que está en la gerencia, Padre querido, de este canal. Rogamos por todas las instalaciones, Señor. Pedimos su presencia divina, querido Padre. Altísimo Dios, sabemos también que hay muchas personas que en esta hora se puedan comunicar con el canal y necesitan de ayuda espiritual, querido Dios. Ojalá las palabras que se vayan a compartir lleven ese aliento para cada uno, Padre. No estamos hablando cualquier libro, estamos hablando sobre las Sagradas Escrituras, querido Dios. Con todo respeto le pedimos su ayuda y se lo rogamos en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Después del debido respeto, quisiera nuevamente retomar la meditación de las Sagradas Escrituras y darle gracias al Señor porque nos concede este bendito privilegio de estar en este canal Manos del Alfarero y que pues por la misericordia del Señor puedan quedar dentro de la memoria de las personas que amablemente puedan sintonizar todo el programa o parte del programa, pero que esto sea de una edificación personal. Introductoriamente estaba viendo lo que dice este versículo: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como que hubiera un cierre en esta introducción de este libro de Apocalipsis. Cuando el apóstol Juan comienza a recibir esta revelación, él siente una responsabilidad de declarar todo lo que el ángel le estaba manifestando y que a la hora de manifestarle todas estas exposiciones que venían contempladas como proféticas y como visiones, todo esto quedaba entre la responsabilidad de él y la iglesia. Por eso si retrocedemos vemos que en el versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Podemos ver aquí entonces que el apóstol Juan está tratando de encontrar el encaje perfecto para que de un verso salga una comparación muy alta, muy elevada. Porque no se está hablando de una gerencia, no se está hablando de una dirección gubernamental ni una presidencia. Se está hablando de ser reyes y sacerdotes. Entonces, para las personas que ignoran este libro, o para las personas que no le dan la validez correspondiente a este libro, lo que podemos ver es que puede ser esto como una mofa, como una burla, como algo despreciable. Porque cuando cuando nos vemos nosotros como cristianos, nos podemos contemplar como personas muy, muy común y corriente, y aparte de eso, hasta despreciables. Y cuando vemos este versículo 6 nos queda muy alto. Llega a alcanzar una dimensión tan alta que decimos nosotros: pero ¿cómo es posible que nos dice la palabra de Dios que Él nos hizo reyes y sacerdotes? Pero antes de eso, como leía en el versículo 5, Él nos amó y nos lavó con su sangre preciosa. De tal manera que entonces nosotros ahora encontramos de que el Dios Supremo,
a través de su Hijo, nos ha formado a nosotros de tal manera que podamos alcanzar esos niveles. Y entonces nosotros encontramos de que esto que se nos ha puesto a nuestro alcance, esos son temas muy delicados porque para muchos, pues realmente debería de estudiarse en un seminario para poder llegar a ser un sacerdote. Otros podrían decir que para que nosotros tengamos una corona en este tiempo donde la monarquía está desapareciendo. Quiero hacer un breve paréntesis nada más. Dice que los reyes le entregarán su reino a un sistema bestialmente grande. Y cuando hablamos de eso, nos damos cuenta que todo lo que es la monarquía, todo lo que se refiere a hablar de los reyes, va a desaparecer. Entonces ahora nosotros nos enfrentamos entre el reino de los cielos y entre la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas está tratando de controlar el mundo entero. Aun cuando en el capítulo 5, versículo 19 de la primera carta de Juan, dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, considerando estas posiciones, llegamos nosotros a entender de que somos llamados para tener con cuidado y atención a lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Ya encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 17, donde dice, como siempre habéis obedecido. El versículo es grande, pero parafraseado o para simplificar es solo lo importante que quisiera mencionar. Dice en ese versículo 17, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces quiere decir de que ahora que nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, que hemos conocido al Dios vivo y verdadero, nos debemos de ocupar con temor y reverencia, con temor y temblor, porque hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Ahora, lo tremendo de esto es que gramaticalmente el texto está hablando en un tiempo del presente. No está diciendo y nos va a hacer reyes y nos va a hacer sacerdotes, sino nos está hablando en el tiempo presente y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces es aquí en donde recordamos aquella historia de aquel jovencito que estaba en la montaña, que se llamaba David, y que cuando fue enviado el profeta Samuel para ungir al futuro rey de Israel, porque Dios estaba deponiendo, estaba quitando de su puesto al rey Saúl, entonces dice que van a buscar al rey entre esos 8 hermanos. Y comienzan a aparecer el primero, Eliab y Sama y todos los hermanos de David comienzan a aparecer. Y el primero que aparece, el profeta Samuel dice, este debe ser, por el tamaño, me imagino que haber sido parecido al rey Saúl, por el tamaño, la altura, la presentación, la personalidad, dijo, este es el rey. Pero el Señor inmediatamente le dice, no mires el aspecto, no mires la apariencia, porque yo lo que veo es el corazón. Entonces, si Dios para escoger a un rey se está fijando qué hay en nuestro corazón, eso es lo que nos va a llevar a que tengamos un espacio en el sacerdocio. Y es entonces donde nosotros debemos de entender de que todo esto se necesita de una transformación, de un esfuerzo para que nosotros podamos entender los propósitos y los planes de Dios. Perdón, cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando nosotros vemos aquí, quisiera trasladarme a lo que dice la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no os conforméis a este siglo, nos pasa completamente de que así como el rey David estaba siendo elegido entre sus hermanos, él se quedó igual, él se quedó en su casa.
Él no tuvo ninguna transformación en ese instante. No tomaron a David y cuando fue ungido, cuando apareció este niño, porque preguntó, ¿estos son todos tus hijos? No, le dice, todavía hay uno que está en la montaña cuidando el rebaño de ovejas. Le dice, ve a traerlo, por favor, le dice. Y aparece quizás ese muchacho mal vestido, no estaba ni bañado, ni cuidado, maltratado por el campo, por el polvo.